El ejemplo que en este video desarrollamos se basa en el modelo teórico-analítico de la utilidad cardinal. Es descriptivo y práctico, por lo que se sugiere revisarlo, analizarlo y replicarlo con experiencias propias para su fácil comprensión. Le invitamos a seguir descubriendo la importancia del estudio de la microeconomía. Este enfoque implica asignarle un valor de carácter subjetivo a la utilidad del bien que estamos usando para satisfacer una necesidad. Y por tanto, por ser un valor subjetivo, depende de cada una de las personas que hace el análisis. O sea, no es genérico, o sea, no lo podemos generalizar para toda la población, no, porque depende de la necesidad específica y concreta que ha de satisfacer. Esa es una situación. La otra es que depende de la circunstancia en que se manifiesta la necesidad. Y sobre eso se basa esta teoría con la característica de ocasional o característica circunstancial. O sea, incluso para el mismo sujeto, en otro momento, en otro tiempo, va a ser diferente o va a asignarle un valor diferente según sus circunstancias. Podemos utilizar instrumento de análisis. Un instrumento de análisis, como tal y como lo dice, es una forma real o ficticia, puede ser, ¿va? En que podemos calificar una situación. Desde el punto de vista real podemos decir el tamaño, el peso, la densidad o el volumen. Esas son unidades de medidas de valor, pero son unidades de medidas de valor objetivo. Mientras que estos instrumentos de análisis para este modelo son subjetivos. Tenemos que estar claros en esto porque si no, pues nos podemos perder. Vamos a indicar también cuáles son esos instrumentos de análisis que nos plantean los economistas para poderlos utilizar. Y luego vamos a concluir con la ley de la utilidad marginal decreciente, lo que los economistas nos mencionan como una ley. Todas las teorías tienen principios, axiomas, leyes, tienen conceptos, tienen categorías, etcétera, y nos plantean una ley, ¿verdad?, de la utilidad marginal decreciente que se supone que, siendo ley, se aplica en cualesquiera los casos, independientemente que es de carácter subjetivo. Lo podemos aplicar en cualquier momento, en cualquier lugar, sobre cualquier situación de análisis subjetivo. Y luego podemos también traducir todo esto en un análisis aritmético y geométrico, que vamos a poderlo trasladar numéricas. O sea, dentro de un esquema de valores, esta teoría permite utilizar números enteros, tanto negativos como positivos, para que comprendamos la dimensión de esa magnitud que le podemos asignar de utilidad a un bien por la necesidad específica y concreta que satisface. Dentro de los supuestos, para determinar el valor subjetivo, o sea, el valor de uso, en la teoría marginal, tenemos 5 supuestos planteados por esta corriente. La primera es el actuar racional del individuo. La teoría económica asume que todo individuo actúa racionalmente. ¿Qué quiere decir? Desde el punto de vista del consumidor, quiere decir que busca su bienestar independientemente de los recursos con que cuenta. O sea, si tiene poco, va a tratar de maximizar, optimizar el uso de esos recursos con que cuenta para alcanzar su bienestar. Y el bienestar se da definitivamente en el momento en que puede satisfacer sus necesidades. Asume la teoría que todos vamos a utilizar esos recursos escasos de la mejor manera para satisfacer nuestras necesidades en busca del bienestar. Eso, insisto, desde el punto de vista del consumidor individual. Esto puede ser falso, por supuesto, porque no necesariamente siempre actuamos de una manera racional, pero la economía, la ciencia, dice, el ser humano actúa o debería actuar racionalmente. Lo ideal es de que siempre actuemos desde el punto de vista racional. El otro supuesto es la cuantificación hipotética de la utilidad cardinalmente. Solo la palabra hipotética nos lleva al recuerdo de que la hipótesis es un supuesto, no es necesariamente real mientras no se compruebe.
Como es una cuestión de carácter subjetivo, entonces el planteamiento es, podemos medir, podemos darle un valor, podemos calificar la utilidad, la satisfacción que obtenemos del bien, pero que es hipotético, no es real del todo porque lo estamos planteando desde nuestro particular punto de vista y por lo tanto es subjetivo. Y para poderlo manifestar y convertir lo abstracto en concreto, le tenemos que dar un valor cardinalmente, un número que nos identifique en cuánto valoramos la utilidad del bien según la necesidad. La tercera es que para poder determinar este modelo, se necesita saber que contamos con un stock, o sea, un inventario, una cantidad de bien que es fija e inalterable. ¿Cómo entendemos eso? Por ejemplo, si yo tengo 5 sacos de maíz, todos y cada uno de ellos con la misma cantidad, eso quiere decir que es mi provisión de los 5 sacos. La suma de los 5 sacos es mi provisión total para un periodo determinado de consumo. O sea, yo no puedo renovar, no puedo adquirir, no puedo comprar, no puedo negociar, no puedo hacer nada, porque ya estoy claro que tengo 5 sacos de maíz para mi periodo de consumo. Puede ser un mes, o puede ser 15 días, o puede ser más, o puede ser menos. Yo no puedo obtener nada extraordinario. Esa es la cuantía, o sea, el inventario o la cantidad, son 5 sacos de maíz para un periodo determinado de consumo que es estable, quiere decir un periodo fijo. Y la otra condición, o sea, el otro supuesto es que todos y cada uno de esos bienes con que cuento, y cada uno de los sacos tiene 10 libras, pues que en cada uno de esos sacos efectivamente la cantidad, como el tipo de grano, es del mismo color, del mismo peso, de la misma composición química, y por lo tanto, eso es lo importante acá, es intercambiable uno por el otro. Tanto el primer saco de maíz como el último, el quinto o el tercero, son iguales. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de ellos en cualquier momento porque son absolutamente iguales para satisfacer una necesidad específica. Pero hay algo más. Con esos 5 sacos, ya metiéndonos un poco más en el ejemplo, estoy asumiendo pues que tengo esa cuantía de bien, esos 5 sacos de maíz, que cada uno de ellos tiene 10 libras o cuenta con 10 libras, y que el maíz es totalmente homogéneo. Yo, como poseedor y sabiendo las necesidades que se me presentan, puedo asignarles un destino a cada uno de ellos y los puedo poner en un orden tal que yo pueda identificar al primer saco con una necesidad específica, al segundo saco con otra necesidad específica y así sucesivamente a cada uno de los sacos yo le doy un destino diferente según lo que yo pretendo satisfacer con ese bien que se llama maíz. De esa manera, por ejemplo, ahorita en abstracto, nada más metámonos mentalmente en este esquema de estos 5 sacos de maíz. Con este primer saco de maíz de 10 libras, yo lo que voy a hacer es que lo voy a destinar para mi consumo directo a través de las tortillas. Entonces, a ese primer saco de maíz, ¿verdad?, que me va a servir para consumo directo a través de tortillas, yo le asigno un valor, pero el valor es subjetivo, según la utilidad específica de la necesidad que va a satisfacer. Y para mí lo más importante, ojo con ese adjetivo, ¿verdad?, de más importante de las necesidades que yo puedo satisfacer con esos 5 sacos de maíz, para mí es el comer tortillas. Y por eso mismo es que estoy asignándole ese valor de utilidad que puede ser, como es subjetivo, pues yo le puedo poner 100. Cardinalmente es válido, es un número, ¿verdad?, es una valoración. Ese 100, ¿qué es? Es 100 útiles. La unidad de medida ahí es la utilidad. Y entonces si yo le digo, este primer saco para mí vale 100, porque es el top, lo más alto que yo voy a calificar, pero a este saco en particular le doy 100.
Pero recuerden que tenemos 4 sacos de maíz perfectamente iguales y por lo tanto intercambiables. Pero yo ya lo puse en un orden. Yo dije, el primero es para las tortillas, porque para mí no pueden faltar las tortillas, pero hay un segundo saco, así como hay un tercero, un cuarto y hay un quinto. Y digo, bueno, este segundo saco, a mí me gusta el caldo de gallina. Y entonces lo que voy a hacer con este segundo saco de maíz es crear gallinas, ¿verdad? Para poderlas mantener y que crezcan, que se pongan pues listas para poderlas utilizar de una manera indirecta en mi alimentación, pues voy a crear gallinas. ¿Por qué? Porque me gusta el caldo de gallina. Pero tampoco voy a comer gallina todos los días. Pero sí le estoy asignando un destino específico, concreto, a ese segundo saco de maíz. El uso que le voy a dar yo es indirecto para la alimentación. Cuando me esté comiendo una gallina, es derivado del uso que hice de ese segundo saco de maíz. ¿Cómo lo califico? ¿Cómo le doy valor a ese segundo saco de maíz? No es lo más importante, ¿ya? Porque no me voy a comer la gallina como lo único. Eso va a ser después. Primero las tortillas, lo básico, lo fundamental. Pero cuando haya la oportunidad, ya voy a comer carne de gallina alimentado con el segundo saco de maíz. Pero tengo 3 sacos de maíz más. ¿Qué hago con el tercero? Bueno, a mí me gustan los chicharrones. Sería bueno utilizar ese tercer saco para alimentar cerdos. Y mejor si son lechones. Y así cuando ya tenga un lechón de buen ver, definitivamente voy a aprovecharlo para comer chicharrones y aparte el lechoncito. A ese tercer saco de maíz yo le estoy asignando un valor de utilidad por la necesidad que espero cubrir indirectamente, va, que también va a ser alimentación, pero tampoco voy a comer chicharrones todos los días. Va a ser un poco más eventual. O sea, comparando comer chicharrones versus comer gallina, pues yo prefiero comer gallina. Y entre comer gallina y comer tortillas todos los días, pues yo prefiero comer tortillas todos los días. Entonces no tienen el mismo valor. Subjetivamente, uno está mejor valorado que el otro. El primer saco yo le dije que le iba a asignar 100 de utilidad. Al segundo, el de las gallinas, le voy a asignar 80 simplemente para que veamos la diferencia en cuanto a la apreciación que yo hago de ese segundo saco de maíz. Al tercero le voy a calificar en 60 por el orden de importancia en que estoy asumiendo la satisfacción de las necesidades que se me presentan. Pero todavía me quedan 2 sacos que yo les tengo que encontrar un uso, una utilidad. Bueno, con el cuarto saco hay que pensarlo bien. A un mediano plazo yo necesito reponer mi stock de maíz. Entonces lo voy a tener para sembrar, para que yo pueda tener en un futuro inmediato de nuevo más maíz. Pero en el orden de importancia, el sembrar maíz no es tanto como pues comer chicharrones, ni es tanto como comer caldo de gallina y mucho menos comer tortillas. Entonces a ese cuarto saco de maíz yo le asigno un valor de 40. Ese valor de 40 o el 60 o el 80 o el 100 es subjetivo. ¿Qué me demuestra en términos de apreciación? Que yo aprecio más el primer saco por la necesidad específica y concreta que satisface. Y un quinto saco, asignándole una utilidad, digo, bueno, le voy a regalar a mis papás porque ellos necesitan un apoyo, pero quien está haciendo la apreciación, o sea, quien está haciendo la valorización, soy yo, en función de las necesidades específicas y concretas que va a satisfacer. En consecuencia, vamos a darle a este último saco de maíz una ponderación, un valor de 20 útiles. La unidad de medida es utilidad. ¿Qué es lo que estoy tratando de identificar acá? Que el primer saco es más importante que el segundo.
que el segundo saco es más importante que el tercero, que el tercer saco es más importante que el cuarto y que el cuarto es más importante que el quinto, pero no porque sean diferentes entre sí por lo que tiene, por lo que contiene, sino por la necesidad específica que pretendo satisfacer. Entonces, ¿qué necesito para eso? Necesito instrumentos. Aquí están los instrumentos. Los instrumentos de análisis para la determinación del valor de uso. Uno es la utilidad parcial. Cuando yo dije al primero le doy 100, al segundo 80, al tercero 60, etcétera, esa valoración es la utilidad parcial que estoy asignando a cada uno de los sacos de maíz. Pero hay otro instrumento que al final de cuentas es el mismo, pero que depende. Es la utilidad parcial, pero en realidad lo vamos a identificar como utilidad marginal, y la utilidad marginal es aquella que está al final, en la última. UMA es la forma de identificarla simbólicamente. ¿Qué quiere decir? Es la utilidad del bien en su último destino, la que le da ese valor que llamamos marginal, porque está al final. Eso significa marginal, lo que está al margen. Por eso se le llama utilidad marginal. Si yo tengo 5 unidades que componen esa provisión de maíz, esa última, la de 20, es la utilidad marginal de la provisión de bien, porque es la que está al final. Es a la que le asigné parcialmente 20 en valores de utilidad. Ese instrumento los economistas le llaman la utilidad marginal, o sea, la unidad de bien que satisface la menos importante de las necesidades de que es capaz de satisfacer con la provisión total. Si lo vemos al revés, la más importante de las necesidades que es capaz de satisfacer esa provisión es la que estoy destinando para las tortillas. Lo más importante para el sujeto es comer tortillas y por lo tanto le asignó un valor superior, el más alto que él creía necesario o suficiente para poderlo identificar. Es parcial porque es de una parte, no es del todo. Como al otro le asignó 80, pero es de esa parte, no es del todo. Y al otro le asignó 60, pero es de esa parte, de esa unidad, de esa porción del total. Pero la utilidad marginal solo va a ser la que está al final, de último, y que en la teoría marginalista es la unidad de medida de valor de uso, por supuesto. Luego, la utilidad total, otro instrumento de la teoría. ¿Para qué sirve la utilidad total o cómo se alcanza la utilidad total? Cuando yo sumo los valores de utilidad parcial. Entonces, si a la primera yo le asigné 100, a la segunda 80 y sumo, son 180. Pero hay una tercera unidad que es de 60. 180 más 60 es 240. 240 más la siguiente, que es de 40, son 280. Y esos 280 más la última, que es de a 20, pues sumaría 300. Quiere decir que la utilidad total de la provisión Es 300. ¿Y cuál es el valor total? ¿Cuál es la diferencia entre utilidad total y valor total? Cuando hablamos de valor total, significa que estamos obteniendo el producto de multiplicar la utilidad marginal por el número de unidades que componen la provisión total. Si mi provisión es de 5 unidades, de 10 libras de maíz, pero la utilidad marginal de la última unidad, o sea, la del último saco, es 20. Entonces yo multiplico 5 por 20. Ese es el valor total, que es totalmente diferente de la utilidad total. La utilidad total es la suma o la sumatoria de las utilidades parciales, mientras que el valor total es el producto, o sea, la multiplicación
del número de unidades por la utilidad marginal. Bueno, lo que hemos desarrollado acá de una manera aritmética lo estamos presentando geométricamente en este cuadro. Como podrán observar, está ploteada la utilidad marginal y la utilidad total. La utilidad marginal va en puntos medios y la total va en puntos exactos. Lo que les acabo de decir hasta aquí en términos, digamos, de concepto, pero ¿qué tal si no tenemos 5, sino tenemos 3? Y a cada uno de ellos yo les asigné esos valores, 100, 80 y 60. Según esa circunstancia donde solo hay 3 unidades o dosis o porciones de la provisión total, la utilidad marginal en ese caso sería 60. No son 20, ni son 80, ni son 100. Son 60 porque es el valor de la última, la que satisface la menos importante, las necesidades que es capaz de satisfacer con la provisión que tenga. Y en ese momento va a tener solo 3. Bueno, entonces su utilidad marginal es 60. No son 20 porque no existe ni la cuarta ni la quinta. Y así sucesivamente. Bueno, concluimos este tema con la reflexión sobre la ley de la utilidad marginal decreciente. Además, instándolos a buscar más ejercicios para realizar su práctica y dominar esta temática. Nos vemos en el siguiente video.